y después lo utilizan en comprimido, cada 8 horas, 15 miligramos kilo. Y obviamente el carprofeno y el meloxicam lo hacen cada 24 horas. Y evalúan, en la escala de Melbourne, evalúan dolor, donde no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Lo evalúan por 48 horas. Y entonces después seguí mirando para ver qué pasaba con la evaluación del hígado, la probabilidad de hepatopatías. Por 96 horas, evaluando al tiempo 0, 48 y 96 horas, no observan, digamos, hay una diferencia significativa solamente en la ALT, por lo que se ve, que también se observa en el tratamiento con carprofeno. Entonces, quizás este es un trabajo que subieron ahora, no he leído alguna otra cosa más, para tener en cuenta, es una droga más dentro del abanico de drogas que podemos utilizar dentro del tratamiento analgésico de nuestros pacientes, y evaluar la respuesta, obviamente en esos pacientes que tienen alguna patología hepática de base o alguna complicación, no las daría, pero es para tener en cuenta los pacientes. Después tenemos los anestésicos locales, donde ya estuvimos hablando algunas cosas, y son el único grupo de drogas que por sí solo van a generar una completa analgesia y van a generar una anestesia también. Bloquean la transmisión del impulso nervioso por bloquear lo que son las actividades, los canales de sodio, y van a actuar en diferentes lugares del sistema nervioso. Además, poseen efectos antimicrobianos, inmunomoduladores, procinéticos, antioxidantes, antirrítmicos. No demoran la cicatrización como se pensaba antiguamente, y pueden ser administrados directamente sobre el sitio donde queremos producir la analgesia, o podemos llegar a hacerlo también en forma endovenosa, como coayudante de algunas otras drogas. Entonces, se van a utilizar en los bloqueos. Dentro de lo que son, en los bloqueos, podemos hacer un bloqueo determinado, o digamos, un bloqueo sensitivo y no motor, porque nosotros podemos intentar en algunos pacientes decir, bueno, yo quiero que el paciente no tenga dolor, sea un bloqueo sensitivo, pero que pueda mover el miembro o que pueda estar tranquilo. Pues si nosotros hacemos un bloqueo de grandes zonas y un bloqueo general por los anestésicos locales, vamos a hacer un bloqueo justamente sensitivo y motor. Pero si bajamos las dosis de los anestésicos locales, podemos intentar lograr un bloqueo sensitivo, y entonces el paciente va a moverse, va a hacer su vida normal y no va a tener dolor. Ese tipo de bloqueos, bueno, lo intento bastante, más que nada en lo que son las cirugías de tórax, cuando hacemos lo que son los bloqueos interfaciales, que si a alguno le interesa, hay mucha información muy linda dando vuelta, y el doctor Pablo Otero habla mucho sobre los bloqueos interfaciales, que andan muy, muy bien, y en eso hace un bloqueo sensitivo y el paciente tiene una recuperación muy, muy, muy buena. Y bueno, después si nos pasamos de la dosis, el tratamiento de los anestésicos locales es con sintomático y con emulsiones lipídicas. Acá tenemos, digamos, algunos trabajos en gatos, donde me gusta, y los puse básicamente porque son cosas que se pueden llevar a la práctica. Por eso traté dentro de los trabajos que me gusta leer o que a veces miramos y compartimos, son cosas que se pueden llevar a la práctica. Fíjense, en evalúan los pacientes en forma intraoperatoria, le dan analgesia en la línea de incisión de lidocaína y bupivacaína. Entonces a un grupo está el grupo control, el grupo de lidocaína solo, y el grupo de lidocaína y bupivacaína. Evalúan presión
presión y frecuencia cardíaca. Justamente lo del grupo de lidocaína y bupivacaína son los que menores frecuencia cardíaca y presión van a tener. Entonces nos va a generar una buena analgesia, porque justamente evitan el estímulo, como nombra acá abajo, el estímulo nociceptivo, que es lo que hablábamos hoy, del bloqueo de los nociceptores. Otro trabajo habla sobre la eficacia de la administración intraperitoneal. Yo la utilizo muchísimo, lo que es la administración intraperitoneal de los anestésicos locales, justamente para la recuperación de los pacientes. Y la dosis, fíjense, bajan la dosis al 0,25, usan 2 miligramos kilo de bupivacaína y tienen buenas respuestas. Requiere menor rescate analgésico esos pacientes. Esto lo que utilizo mucho, tanto en gatos como en perros, uso de 1 a 2 miligramos kilos de bupivacaína o de lidocaína, dependiendo de los tiempos que yo necesito evaluar a mi paciente, y eso lo llevo a 1 mililitro kilo. Ese volumen que tenía en miligramos lo llevo a 1 mililitro kilo. Entonces, de esa forma, puedo hacer que mi paciente pueda después intentar mover al paciente un poco como para que se impregne todo lo que es la pared abdominal y todas las vísceras. Entonces, de esa forma disminuyo la respuesta de estímulos nociceptivos y el paciente mejora el dolor. Es una de las formas, cuando decís, bueno, ¿tiene dolor o no tiene dolor? Está en internación, bueno, le hago un rescate con lidocaína, que actúa en forma rápida, y ahí lo evalúo. Si dentro de las 15 minutos, 20 minutos, el paciente modifica dentro de la escala de dolor, los valores disminuyen, entonces el paciente tiene dolor. Hago algo, puedo utilizar en ese caso bupivacaína, sin llegar a lo que son las dosis tóxicas, que como acá vamos a ver, bueno, estos son los tiempos, y las dosis tóxicas, en el caso de lidocaína en el gato, ya habla de 10 miligramos kilo, y en este otro, que es en el libro de la WhatsApp, habla de 6 miligramos kilo como dosis máxima, y la dosis tóxica de 11. Entonces, hay que tener cuidado de no pasarnos dentro de las 24 horas de estas dosis tóxicas. Después tenemos otro grupo, que es el de los alfa-2 adrenérgicos, los agonistas alfa-2, que bueno, van a tener su efecto por, digamos, unirse a diferentes receptores, ya sea en la médula espinal como supraespinal. Van a estar localizados, hablábamos del efecto agonista que tiene con los opioides, entonces que van a potenciar su efecto. El efecto analgésico de la silacina, que es de 30 minutos, y el de la dexmedeto, que va de 60 a 90 minutos, obviamente estos efectos van a depender del estímulo, de la intensidad del estímulo que se esté dando. Si un estímulo muy intenso, quizás no lleguemos a los 30 minutos ni a los 60 minutos, pero en estímulos leves podemos llegar a esos tiempos. Se va a metabolizar en el hígado y son eliminados por riñón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los pacientes con compromisos circulatorios, enfermedades cardíacas, arritmia, hipertensión, están contraindicados este tipo de drogas. Si bien muchos están utilizando en algunas patologías, en pacientes internados, dosis muy, muy bajitas de los alfa-2, no serían una de las principales indicaciones. Las dosis, bueno, están ahí a continuación, tanto en infusión continua como dosis intramusculares o en bolo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las complicaciones de los alfa-2 que conocemos van a depender en gran medida, obviamente, por un lado de la dosis que utilicemos. Cuanto más dosis, una dosis de 20 microgramos kilo de dexmedeto, obviamente no va a ser lo mismo que una dosis de 5 microgramos kilo de dexmedeto, pero además va a depender del tiempo en el que administremos esa dosis.
Una cosa es administrar los 5 microgramos kilo en menos de un minuto, y otra cosa es administrar los 5 microgramos kilo en 15-20 minutos. Entonces, como depende, por un lado, de la dosis, va a depender del tiempo. Y el tiempo es muy importante porque me ha pasado en casos donde a veces estoy un poco más apurado y vos decís, bueno, coloco la dosis y se me va en poco tiempo. Y empiezan a aparecer arritmias, empiezan a aparecer las complicaciones de los alfa-2. Por más que utilice, que yo generalmente utilizo dosis de 2 microgramos kilo. Y después continúo con una infusión continua bajita, si es que lo uso en infusión continua. Entonces, en cambio, si esa dosis la pongo más lento, no tengo las complicaciones. Entonces, tengamos en cuenta eso. Después tenemos la ketamina, que si bien ya vamos a hablar un poco, no es un analgésico per se, sino lo que va a servir es como coadyuvante, y va a ser su efecto por antagonismo no competitivo sobre los receptores N-metilaparato, que van a estar en la médula espinal y en el cerebro. Entonces, esto ya actúa, por lo que estábamos viendo hoy, ya actúa más en modulación y en la percepción del dolor a nivel, digamos, central. Y por eso previene lo que es la sensibilización de la célula dorsal. Bueno, un poco las dosis. Esto es un trabajo justamente que habla de brasilero, que habla donde compara en 24 gatas ketamina con ketamina versus metadona, y grupo control, un grupo con ketamina, un grupo con metadona y un grupo con ketamina y metadona. Y justamente lo que es la combinación de drogas es lo que hace que los pacientes no tengan dolor y no necesitan rescate analgésico. Fíjense que el grupo de ketamina sola necesitan, allá a las 2 horas, necesita el 100% de los pacientes necesitan rescate analgésico. Y el grupo de ketamina y metadona, un 25%. Los de metadona un 50%, así que disminuye, ayuda como coadyuvante para disminuir las dosis y para ayudar a que los pacientes no tengan dolor. El maropitán bloquea la sustancia P sobre los receptores natural killer, neuroquinin 1, los NK1, que actúan sobre la médula y también en el tronco del cerebral, en el cerebro. Estos receptores, digamos, son los que también se encargan sobre el efecto antiemético que va a tener esta droga. Tiene que evitarse en pacientes con difusión hepática, ya que se elimina por esa vía. Y habla de, bueno, la dosis antiemética es de 1 miligramo kilo, y en infusión continua se habla de dosis de 30 a 150 microgramos kilo hora. No hace mucho, bueno, una colega uruguaya que maneja muchísimo el tema de dolor, justamente le preguntaron sobre el uso del maropitán como analgésico, y hablaba que en infusión continua los brasileros son los únicos que informan, o digamos en gran parte, el efecto analgésico en infusión continua, pero ya planteaba la duda de la utilización de una droga que tiene una vida media de 18 horas, una vida media muy larga, de la utilización de esa droga en infusión continua. Entonces, dejó la duda de que si la dosis como analgésico era esa de 1 miligramo kilo, o no. Digamos, habría que evaluar a ver si realmente con esa dosis de 1 miligramo kilo, que a veces me preguntan, ¿actúa como analgésico a la dosis que usamos para antiemético? Según ella, como planteó la duda, puede ser que necesitemos una dosis más alta para saber si realmente tiene efecto analgésico.
Después tenemos los gabapentinoides, donde tenemos la pregabalina, la gabapentina, que van a modular el dolor sobre los canales de calcio, de glutamato, la sustancia P, los receptores GABA en el asta dorsal de la médula. Digamos, activan lo que es, evitan llegar al dolor crónico. Y las dosis tenemos de 10 miligramos kilos en perros, cada 8-12 horas por boca, y en gatos de 5 miligramos kilo cada 12 horas también por boca. Por último, los corticoides y lo que son las guías de dolor del 2015 hablan de que los corticoides no tienen una utilidad como terapia analgésica. Hablando de analgésicos, no antiinflamatorios. Hay veces, como más de una vez se pone en discusión, que si tenés un dolor de tipo inflamatorio puramente y necesitas un corticoide para disminuir ese efecto antiinflamatorio. Pero guarda que tiene que ser puramente inflamatorio, porque si no, no vas a llegar con un corticoide si tenés un dolor de tipo nociceptivo, si tenés una estimulación, un dolor visceral, no siempre no vas a llegar con un corticoide solamente. Y acá entramos en lo que es la propuesta del curso, de lograr, que logremos, una vez que evaluamos a nuestros pacientes, tener una analgesia de tipo multimodal. ¿Y a qué se basa una analgesia multimodal? Es justamente dar vuelta entre lo que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, los anestésicos locales y los opioides, combinación de estos tres grupos de drogas, para evitar el dolor, y tenemos afuera lo que es ketamina, gabapentina y los agonistas alfa-2. Estos los tenemos afuera y los podemos ir incluyendo dentro del grupo de nuestras herramientas de trabajo, dependiendo cómo está el paciente y si tiene dolor o no tiene dolor, de las evaluaciones. Entonces, tenemos que saber dónde van a actuar cada grupo de drogas. Así tenemos en la transducción, los anestésicos locales, los opioides, los antiinflamatorios no esteroides. Acá teníamos los corticoides, que los saqué justamente hablando y aclarando esto de que sea netamente inflamatorio. En la transmisión, los anestésicos locales, los alfa-2 agonistas. En la modulación, acá ya tenemos otros grupos de drogas, como las anticonvulsivantes, los opioides, los antidepresivos tricíclicos. La verdad no tengo experiencia con ellos. Y en la percepción, ahí ya tenemos lo que son los anestésicos, opioides, benzodiazepinas, fenotiazidas y los antiinflamatorios. Y en gatos, más o menos igual, tenemos los grupos de drogas a tratar. Entonces, ¿por qué los anestésicos generales dentro de la percepción? Porque habíamos dicho de que si no llegaba la información a la corteza cerebral, el paciente estaba en hipnosis, el paciente no tenía dolor. Sí podía tener nocicepción, pero no dolor. Y acá empezamos con las diferentes propuestas, que van a haber muchas dando vueltas. Yo siempre, hay una de las cosas que siempre comento, es que nosotros vamos a dar drogas o combinaciones de drogas, pero si no evaluamos, no vamos a saber cuál es la mejor para mi paciente. Entonces lo fundamental es la evaluación. Y dentro de esas tenemos, bueno, acá en este trabajo generan incisiones en los pacientes y evalúan tres protocolos diferentes, uno de morfina, lidocaína o morfina, lidocaína, ketamina. Y ven que morfina, lidocaína, ketamina y morfina sola, si bien no hay modificaciones dentro de lo que es la intensidad de la analgesia, que necesitan la misma cantidad de rescate, pero concluyen ellos mismos en el trabajo que la analgesia multimodal es más efectiva. Si bien no ven las modificaciones, pero aclaran que
la idea siempre es de una analgesia multimodal. Este es un goteo de morfina, lidocaína, ketamina que yo utilizo. No va a ser el único que van a observar. Como las dosis son variables, pueden encontrar con diferentes dosis. Eso es muy de cada trabajo o donde lo encuentren, pero pueden encontrar diferentes. Lo bueno de este goteo es que tiene un muy buen efecto analgésico y tiene estabilidad hemodinámica. Este es el de fentanilo. Ya van a ver en algunos lugares que fentanilo utilizan 5 microgramos kilo hora. Disculpen. Entonces, este es con fentanilo, que también tiene muy buen efecto analgésico y estabilidad. Siempre lo importante es hacer en todos estos goteos una dosis de carga, que puede llegar a ser o de lo que se preparó en el sachet, 1 mililitro kilo, o dependiendo de lo que utilicemos, o podemos preparar en otra jeringa la dosis y administrárselo en 5 minutos para evitar las complicaciones, como ya estuvimos hablando. Acá hay uno con tramadol, que lo que hace es tramadol solo, tramadol, lidocaína, ketamina, y la compara con morfina, lidocaína, ketamina, y ven que el de morfina es el que menos dolor toman como parámetro, y la combinación de tramadol, tramadol, lidocaína y ketamina, digamos, tiene buena eficacia. Este es con tramadol, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de dolor, tengamos en cuenta que es para un dolor leve a moderado. Recordemos el monitoreo del paciente, porque muchas veces vamos a dar un goteo con tramadol y no funciona. Bueno, no funciona, hagamos otra cosa. Yo, más de una vez, lo que hacemos es, como en el caso de este paciente, le agregamos dipirona. Este era un paciente que estaba con una infección y mucho dolor en la boca, por infección en la boca, en la cavidad nasal, y fíjense cómo lo dejás al paciente, además de todo lo que es el soporte básico que necesita este paciente, que lo tenía nada más que le saqué el oxígeno y todo para hacer el video. Además del soporte básico, este paciente estaba dolorido porque instauramos un tratamiento analgésico con tramadol, lidocaína, ketamina y dipirona en infusión continua, y a los 40 minutos así estaba el paciente adentro de la jaula. El paciente por lo menos estaba ya en decúbito external, el paciente estaba un poco desconectado, quizás porque puede haber sido que la dosis de ketamina que se usó era un poco más alta, puede haber sido un poco que ayudó eso, pero el paciente estaba mucho mejor. Tenemos otro trabajo donde compara la utilización de fentanilo, un grupo que es fentanilo solo, otro grupo que es ketamina solo, lidocaína, dexmedeto, y la combinación de lidocaína, ketamina y dexmedetomida. Y entonces evalúan los pacientes por 24 horas y ven que el grupo de ketamina, disculpen, de fentanilo, pero usan fentanilo a una dosis de 10 microgramos kilo hora, y el grupo de lido, keta y dexmedeto
son los que no necesitan rescate analgésico. Fíjense que del de fentanilo ningún paciente necesitó rescate analgésico, el de lido con dexmedeto tampoco, y el control lo hacen con butorfanol. Esto lo puse por dos cosas. Primero, por las dosis que utiliza de las combinaciones son más bajas, y es mejor, la dosis de fentanilo en esta es bastante alta, pero se puede utilizar. Y el grupo control lo usa con butorfanol. El butorfanol dijimos que en perras dura 45 minutos, y fíjense que en la primera hora ya tienen que hacerle rescate analgésico a todos los perros, de los 9 a 8 le tienen que hacer rescate analgésico. Entonces, tengamos en cuenta eso, más que nada por esas dos cositas puse este trabajo. Y con dexmedeto, si bien podemos decir o podemos atribuir, que no estoy de acuerdo, que la dexmedeto es un poco más costosa, pero la dosis que utilizamos es de 0,3 mililitros para preparar 500 mililitros de solución, entonces no es costosa, si tenemos en cuenta eso, y va a tener un muy buen efecto analgésico, pero el paciente tiene que ser un paciente estable hemodinámicamente. Tengamos en cuenta esto, porque si no tenemos que hacer un buen monitoreo del paciente durante la infusión. Después con lidocaína, donde también tenemos que tener en cuenta eso, de que el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. Acá tenemos con maropitán, lo que hablaba del maropitán, de la infusión continua. Tengamos en cuenta que puede haber algún conflicto de interés. Boscan, que ya vamos a hablarlo, está dentro de los que, o por lo menos lo que habla en otro trabajo, dentro de lo que es la parte que inventó, que estaba atrás del tema del maropitán. Entonces, él habla siempre en este trabajo, habla que reduce la dosis, compara 30 microgramos kilos de dexmedeto, de maropitán, y 150, y que el 150 reduce la dosis de sevoflurano, en este caso, durante la infusión, durante la anestesia. Y este otro trabajo donde habla que la infusión continua de lidoquetimaropitán, justamente dentro de la escala de dolor, es la que menores puntuaciones tiene y tiene mejor efecto. Este es el trabajo, yo decía, que es donde está en la patente, y está Boscan ahí. Entonces, bueno, hay que tener ciertos cuidados a la hora de leer los artículos. Este trabajo también habla de que el maropitán a 5 miligramos kilo tiene mejor efectos que a 1 miligramo kilo, pero que no es significativo. Un poco trayendo que guarda que la dosis analgésica del maropitán no sea más alta que 1 miligramo kilo. Este es, digamos, un protocolo analgésico, utilizando una infusión continua con maropitán, lidocaína. Y después, para cerrar, y ya terminamos, porque nos pasamos un poquito de la hora, vamos a hablar de lo que son los tratamientos no farmacológicos. Si bien es solo una diapositiva, porque no me quería extender, son muy importantes y no tenemos que dejarlos de lado, ya que es, digamos, la atención de la enfermería o la atención dentro de lo que es la internación o el postquirúrgico inmediato es muy importante para tratar el dolor. Hay que intentar disminuir el grado de estrés del paciente, inmovilizar en el caso de fracturas. Más de una vez nos toca ver que colegas no inmovilizan las fracturas y eso sigue causando dolor y va a seguir causando daños. El tema de las compresas frías puede ayudar a reducir la inflamación luego de una lesión, y eso, al reducir la inflamación, nos va a generar una disminución de una de las vías del dolor. Y el tema de la acupuntura puede servir, y está comprobado que sirve en los pacientes para disminuir la estimación del dolor. Entonces, como conclusión, vamos a adoptar un enfoque multimodal para el tratamiento del dolor. Vamos a hacer que
el entorno donde esté el paciente sea amigable para reducir el estrés y la ansiedad. Vamos a utilizar las escalas de dolor para evaluar nuestro tratamiento. Vamos a ver qué respuesta tenemos al tratamiento que instauramos y los protocolos de monitoreo y tratamiento del dolor que estamos hablando, individualizar los tratamientos. No todos los pacientes van a responder igual a un tratamiento, entonces tenemos que individualizarlo. A esto venía que el año pasado, hicimos una radiectomía de un gatito con un carcinoma nasal, de un colega y amigo, y bueno, digo yo, no quiero que tenga dolor, le había hecho el bloqueo, no, mate analgésico, tenía tramadol, tenía de todo, y dice, me llama y me dice, el gato está replanchado, yo le voy a sacar todo y lo voy a dejar solamente, en ese caso, con el meloxicam. Bueno, listo, fíjate y avísame. Bueno, resulta ser que el gato volvió, estaba mucho mejor de ánimo, comía, andaba, se movía, entonces justamente individualicemos el tratamiento y evaluemos a ver qué pasa con nuestros pacientes. Educando también a lo que es el personal, a nuestros colegas y compañeros de trabajo y a los clientes. Bueno, acá está la bibliografía, está en un Drive, para todos los que la quieran, Y bueno, muchas gracias, espero no haberse aburrido, y ahora vamos a ver el tema de las preguntas. Bueno, Ariel, muchas gracias. La verdad que fue muy buena la charla, muy bueno todas las explicaciones de las drogas, los tratamientos. Bueno, es muy importante el dolor en nuestras mascotas, así que bueno, la verdad que estuvo muy bueno. En el chat, ahí tenés Ahí veo, en las preguntas y respuestas. Ahí hay algunas preguntas. Bueno, ahí se... Ahora empiezo. Sí. ¿Querés que la vaya leyendo y contestando, José? Dale. Ahí Sergio me preguntaba si usan maropitán en gatos. Sí, si bien no está aprobado, en el protocolo, digamos, del maropitán, yo lo utilizo y no tengo problemas. Sí he tenido problemas con el maropitán, pero debe ser por los excipientes y por la velocidad, cuando lo he usado endovenoso rápido en los bolos esos que había estado hablando. No sé, Sergio, después si contesté tu pregunta. Adriana dice, bueno, viene una castración de perro y gata, para poner un ejemplo de cirugía, ¿qué analgesia multimodal utilizaría? También, bueno, yo lo que utilizo es, si es, supongamos la perra esta de esta colega que le mostré, la colega le había dicho que el día de la cirugía le haga meloxicam a la mañana y le haga sereña antes de salir, el maropitán. Y la perra sí estaba con dolor. Entonces no era una buena. Pero generalmente lo que utilizo mucho es el meloxicam, dipirona, y utilizo morfina, dependiendo en el prequirúrgico, digamos, antes de comenzar la cirugía o apenas indujo el paciente, ya utilizo todo eso. A veces los goteos analgésicos, el de fentanilo, el lidoqueta, o el remifentanilo, a veces utilizo, dependiendo lo que tengo o cómo vengo, digamos, ese día. Sí utilizo mucho lo que es la lidocaína en el ligamento. ¿Qué opino? Si tarda mucho en hacer efecto, ahí hay toda una controversia. Algunos hablan, como Pablo Otero, de que puede, que en realidad vos lo que haces es una estimulación, digamos, aumentás el tamaño del ligamento por la infiltración y entonces de esa forma disminuís el umbral de dolor o de la excitación. Yo lo que utilizo mucho con la colega que operamos generalmente, o con muchos de los cirujanos que
trabajamos más en ovariohisterectomía, también en ovariectomía. Lo que hacemos es instilar lidocaína, pero yo le digo, instilemos lidocaína en un ligamento ovárico, buscás el otro ligamento ovárico, instilás lidocaína ahí, y si es ovariohisterectomía, comenzás de atrás hacia adelante. Es decir, comienzan ligando el cuello, ligando todo, y cuando llegan no tenemos estimulación, o la misma estimulación que si comienzan desde los ligamentos directamente. Sí utilizo mucho, después cuando estoy cerrando, la bupivacaína o la lidocaína, dependiendo del paciente, dependiendo de cómo estuvo, en lo que es la línea de incisión y en intraabdominal. Eso sí lo utilizo mucho. No sé, después, Adriana, me gustaría que después me vayan contestando a ver si les respondo la pregunta o si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Dónde se consigue el fentanilo y la dexmedeto? No sé, Adriana, de dónde sos, pero el fentanilo, el Colegio de Santa Fe, lo tiene, digamos, es una receta, así que eso pedís la receta, la completás en el colegio y en las farmacias te la venden. O las droguerías que trabajan, pero pasa siempre por farmacia, por una farmacia. Y la dexmedeto, a veces hay algunos laboratorios que sacan, y si no, tenés la de Humano. Dexmedeto de Humano en Buenos Aires se consigue, hay distribuidoras en Buenos Aires que cualquier cosa después, ahí está mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp y ahí, o me escriben un mail y les paso los datos de quién la consigue. El fentanilo, eso tienen que averiguar cada uno, pero hay farmacias que lo venden. Sí, el uso de lidocaína intravenosa por infusión continua sola es efectiva para el dolor leve, y no, te vas a quedar corta. Lo más probable es que te quedes corta. Puede ayudar, pero te puede llegar a quedar corta. Y en gatos no, obviamente en gatos no, endovenosa. En gatos tenés que tener en cuenta de no pasarte la dosis tóxica, siempre usándola o intraabdominal, o en las líneas de incisión, o en bloqueos. Pancho. Terapias con frío, tiempo, frecuencia, modalidad. ¿Cuándo usar frío y cuándo usar calor? Linda pregunta. La verdad que yo generalmente uso frío, no tengo mucho conocimiento, no sé si hay algún colega que se dedique a todo lo que son las terapias alternativas, o terapias, digamos, en la parte esta de utilización, que pueda comentar algo, sería bienvenido. Yo utilizo frío no más de 3 o 4 minutos y después lo saco. Cristian, ¿se puede realizar una infusión continua con Richel lactato? Sí, se puede, no vas a tener problemas. Ahí están la mayoría descritas con fisio y con dextrosa, pero sí, si tenés que usarla, no he tenido problemas por lo menos. En el último tercio, Emiliano. Bueno, el tema de la gestación, en el último tercio, lo que podés utilizar, si la perra no es, Emiliana digo, si la perra no es que está para ir a una cesárea, ahí podés utilizar los opioides, podés llegar a utilizarlos, no vas a tener problema. En cambio, ya si es una perra que va a cirugía, o una cesárea, ahí no son convenientes porque se van a acumular en el feto y después puede tener depresión. Yo en el caso de cesárea, si bien todavía no se termina de saber si el meloxicam, digamos, favorece o no, en humanos sí favorece los conductos arteriosos persistentes. En veterinaria, por lo menos, no he leído nada que diga que favorece, todos son tomados de humano y por la duda lo comentan. Yo lo utilizo bastante el meloxicam y no he tenido, también trabajo con un cardiólogo que es Mario Bartolomeo, que digamos, me manda a operar los ductos que le aparecen, a anestesiar mejor dicho, y no he tenido tantos ductus por la cantidad de meloxicam que utilizo y la cesárea que tengo. Así que no sé hasta dónde es así o no en veterinaria.
El otro día estaba pensando justamente en eso. Diego, ¿tomás algún recaudo con la COX? No sé qué, ahí con los, si interpreto con los COX-2, no sé si se refiere a eso, Diego. Con los COX-2, si tenés que tener en cuenta el tema renal, el tema básicamente, pero no he tenido, siempre que lo vas a utilizar, siempre que voy a utilizar un AINES, yo siempre digo, primero que utilizo una dosis baja al principio, que cualquier cosa la puedo aumentar o repetir, por la probabilidad o la posibilidad de que mi paciente pueda ingresar en pueda tener una hipotensión. Sabemos que las hipotensiones son comunes o son una de las complicaciones dentro de lo que es las anestesias. Entonces, siempre digo lo mismo, no hay complicaciones con utilizar un AINES dentro de la cirugía. El tema y lo importante es decir, bueno, me hago cargo de la hipotensión, la evalúo y me hago cargo de la hipotensión y la trato, porque si no la trato voy a tener una complicación. Bueno, Romina, buenas noches. ¿Dónde se sube la charla? Muchas gracias. Eso lo va a contestar José. Leticia, ¿se usa tramadol en peritonitis? Se usa tramadol en peritonitis, está contraindicado. El tema es, no vas a generar, digamos, analgesia con el tramadol. En una peritonitis tenés que atacar fuerte porque no vas a generar analgesia. Gracias, Pancho. Sebastián, ¿cómo manejo la dipirona en gatos? La dosis que utilizo es de 10 miligramos kilo. Esa es la dosis que utilizo. Y en algunos pacientes hasta doy dosis de 5 miligramos kilo, porque la combino. Entonces, justamente lo que hablaba varias veces ya, trato de combinar meloxicam con dipirona o con tramadol o con algún otro opioide, y de esa forma trato de que no, de bajar las dosis y evitar las complicaciones. Siempre tengamos en cuenta que no tiene que tener excipientes fenólicos. Caterina, Maropitán se usa tanto para analgesia somática como visceral. En infusiones continuas lo nombran más para analgesia visceral. Lo describen, está descrito. Jennifer, ¿tiene experiencia con el remifentanilo? ¿Cuánto tiempo puede durar la solución ya preparada? Bien, linda pregunta. El hecho es, casi todas las soluciones preparadas no duran mucho tiempo porque tienen que estar protegidas de la luz, fundamentalmente, o lo ideal es protegerlas de la luz, si bien el remifentanilo no es una de las drogas que se pueda alterar por la luz, pero siempre se van a ir alterando. Lo que siempre decimos nosotros, acá hay un pilar fundamental y es sobre el que hice bastante hincapié, o quiero que esté marcado el hincapié, y que es sobre el monitoreo del paciente. El monitoreo en este caso, hablamos mucho de lo que son las escalas de dolor. En el caso del remifentanilo, como su efecto se va muy rápido y como puede llegar a producir depresión, no está dentro de lo pautado como analgesia postoperatoria en un paciente en internación. Ahora bien, dentro de la cirugía, vamos a ver y se ve que al pasar los días, decimos, bueno, ponemos y preparamos una infusión para que la dosis de 0,2 microgramos kilo pase en 3 mililitros. Bueno, a la semana vemos que esos 3 mililitros no hacen el mismo efecto, si bien intraquirúrgicos, y necesitamos aumentar la dosis. Entonces, si no monitorizamos mi paciente durante la cirugía y decimos, bueno, a ver, ya sabemos cuáles son las complicaciones del remifentanilo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una sobredosis de remifentanilo? Entonces, justamente,
vamos aumentando, podemos ir aumentando la dosis de infusión continua, intentando saber a ver qué va a pasar en el paciente. Eso es lo que muchas veces utilizo. Al principio empiezo a lo mejor con 2 mililitros kilo hora, y después paso a 3 si veo que no tengo la respuesta que yo estaba esperando. Espero haberme explicado bien. Judith, ¿cómo estás? Si soy la Judith que conozco. ¿En qué casos utilizar la anestesia local intraperitoneal? Los anestésicos locales intraperitoneal lo utilizo en pacientes con gastroenteritis, en pacientes postquirúrgicos que necesito evaluar dolor, digamos, después, en pacientes que tengo algún dolor visceral, por cualquier causa, lo utilizo. Esos pacientes andan muy, muy bien. Cristian, en gastroenteritis de un cachorro, ¿qué analgesia multimodal realizás? Bueno, justamente, ahí lo que utilizo mucho es, siempre intento algo que tenga lidocaína, por el efecto de la lidocaína que estábamos hablando, un FLK con fentanilo, lidoqueta, y sumado a eso, una analgesia con anestésicos locales intraabdominales, teniendo en cuenta, sin pasarnos con la dosis tóxica de los anestésicos locales, es lo que mejor me funciona. Diego, ¿qué cuidados tenés que tener con el sachet de infusión continua? Los cuidados de la luz directa. Bueno, trato siempre de que estén guardados dentro de, digamos, del bolso cuando no los utilizo, y no que queden afuera cuando los trasladás afuera. Y si no, cuando estaba en mi consultorio, hoy por hoy hago mucha anestesia ambulatoria, pero cuando estoy en mi consultorio los guardaba, digamos, siempre en algún placarcito, en algún lugar para que no le dé la luz. La lidocaína intraabdominal, las dosis son de 1 a 2 miligramos kilo, diluido a 1 mililitro kilo. Entonces, sí, uso la misma dosis para cuando le coloco intraabdominal, o tanto de lidocaína o de bupivacaína. Ahí contesté a Andrés, y bueno, hay otro chico, hay alguien que no tiene nombre. Martín, ¿qué recomiendan en cirugía de fracturas? En colocación de clavos intramedular. Y lo ideal serían los bloqueos, o puede ser por una epidural, lumbosacra, o una sacrocoxigia, que yo prefiero siempre la sacrocoxigia, esto es un tema aparte, pero una epidural sacrocoxigia. Intento hacer muchas veces, en estos casos, hago en principio una epidural con lidocaína, entonces el cirujano trabaja cómodamente. Cuando son, obviamente, miembros posteriores, sacrocoxigia, entonces el cirujano trabaja cómodamente, y después, cuando terminamos la cirugía, le hago una con bupivacaína, intentando hacer un bloqueo sensitivo. Entonces la diluyo a 4 veces, y de esa forma intento hacer un bloqueo sensitivo. Y además le agrego meloxicam, y bueno, y evalúo a ver si está el paciente intraquirúrgico, le pongo morfina, y si está el paciente dentro de la que quede internado, lo evalúo, si necesito algún rescate analgésico o no. Y si no queda internado, el paciente tiene que irse con que lo evalúe el propietario, y ahí veremos, ya decidiremos, a ver si conjunto con el clínico, a ver si necesita algún rescate o no. Nico, ¿cómo te va? Protocolo preanestésico en perros braquicefálicos, Nico. El tema es el siguiente: en perros braquicefálicos lo que tenés que tener muy en cuenta es de preoxigenar muy bien al paciente. Una vez que
lo tenés preoxigenado, las drogas que vas a utilizar tienen que ser drogas, lo ideal es drogas que se vayan rápidamente del organismo y que te permitan llegar a tener una vía aérea permeable lo antes posible. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, junto con una otra colega con la que trabajamos, es la utilización de midazolam fentanilo. Yo particularmente, nos gusta mucho esa combinación, directamente endovenoso, lento, obviamente, preoxigenando al paciente. Hay colegas que usan los alfa-2, yo no lo utilizo. Hay colegas que utilizan ketamina, yo particularmente no lo utilizo. No quiere decir que no se puede utilizar. Puede estar más o menos recomendado, pero no quiere decir que no se pueda. El uso, Leticia, de tramadol en la pancreatitis, el tema es si se puede utilizar en gatos, viste que ahí el trabajo lo nombra, que se puede utilizar, el tema es evaluar el dolor y que no nos quedemos cortos, de que el paciente siga con dolor. La morfina, en un principio, se hablaba de no utilizarla justamente por la posibilidad o que, digamos, produzca actúe sobre el esfínter de Oddi y entonces de esa forma complique más el cuadro, pero lo que es el tramadol se podría utilizar. Cannabinoides no tengo, Pancho, no tengo experiencia en eso. La verdad que no tengo experiencia. El otro día estaban hablando de una posible charla que iban a dar y quería escucharla como para tener un poco más de experiencia o idea en eso. Diego, la dosis de dipirona, no, la dipirona es intraquirúrgica, continúas oral cada 12 horas en perro. Evalúo el paciente, evalúo si necesita cada 12 horas o si necesita, la puedo hacer cada 24. En realidad yo no lo evalúo porque yo no, muchas veces hablo con muchos los colegas, los cirujanos, o los chicos de internación, si bien a veces me odian, algunos colegas de internación porque les tiro las cosas y me voy, pero bueno, me torturan a mensajes. Gustavo, bueno, muchas gracias. Saludo para Chaco. Maru, muchísimas gracias a vos. Morfina intraarticular, Pancho. No la utilizo. Está descrito, no la utilizo, supuestamente anda muy bien. Al principio, cuando empezamos con traumatología, la he utilizado, no sé si. Lo que pasa es que también le ponía la bupivacaína diluida en sacrocoxigia, entonces no sé a ver a qué. Y después la dejé utilizar. Tendré que comenzar a utilizarla. La verdad que no sé si vos tenés experiencia, pero no, la verdad que ahí nuevamente no la utilizo. Víctor, ¿cómo andás? En dolor agudo abdominal, si utilizo lidocaína intraperitoneal. Si el dolor agudo, dependiendo por qué es la causa del dolor agudo, pero si no hay nada que me lo, digamos, que me lo contraindique, sí lo uso. Y me anda muy bien para calmar justamente el dolor. Nico, ¿cómo va? Nico Ortero. Bien, buena pregunta, Nico. Nico pregunta, ¿el manejo del dolor agudo se podría hacer en el trauma medular, en el trauma cráneoencefálico y qué precauciones? Lo que es trauma medular, además de lo fundamental de lo que es el ABC, tanto y en trauma cráneoencefálico,
el manejo que podríamos utilizar es cualquier trauma medular. Si el paciente está normotenso, necesitas analgésicos fuertes. Un goteo en ese caso sí podría llegar. Trauma medular, ojo, manejos diferentes, trauma medular y craneoencefálico. Trauma medular, manejos goteos con remifentanilo o con fentanilo lidoqueta. Eso es lo que yo intentaría de actuar sobre varios puntos para tratar. Sabemos que en trauma medular lo que es los corticoides están totalmente contraindicados. Meloxicam, si el paciente está estable, si el lactato está bajo, si no tenemos ninguna otra complicación, podemos utilizar meloxicam. Y en el trauma craneoencefálico, el problema es que podemos utilizar estas drogas que estábamos hablando, pero tenemos que tener en cuenta la hipoventilación, porque la hipoventilación nos va a generar un aumento de la capnografía, una hipercapnia, y esa hipercapnia nos va a favorecer lo que es una acidosis, a la acidosis. Y esa acidosis va a aumentar, una acidosis tipo respiratoria, en este caso porque por una hipercapnia, si es solamente, puede ser mixta o puede ser respiratoria. Vamos a la respiratoria por depresión de los centros respiratorios, por las drogas analgésicas que utilicemos, como los opioides. Entonces, si vamos a tener esa hipercapnia, nos va a dar la acidosis, y esa acidosis va a aumentar la presión intracraneana. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente eso a la hora de ver qué tratamiento analgésico. Es un poco más complicado en el tratamiento craneoencefálico. Evaluar, a ver si mi paciente, digamos, qué grado de dolor tiene, porque muchos de los pacientes con trauma craneoencefálico están en un estado comatoso, o por la misma aumento de la presión intracraneana. Entonces, no quiere decir no le damos analgésico, pero trato el aumento de la presión intracraneana, y al tratar el aumento de la presión intracraneana quizás me permita ayudar a utilizar algún analgésico un poco más importante. No sé si se entiende, Nico. Trauma medular, sí, analgésicos fuertes, es muy importante. Y estabilización del paciente. Fundamental la estabilización de la columna para que no siga habiendo daños. Y en el trauma craneoencefálico, el tema de cuidado con la hipercapnia, porque la hipercapnia es la que te va a generar mayor daño sobre el paciente. Tengamos en cuenta que todo paciente, esto en humano está muy descrito, y en veterinaria lo he visto, no lo leí, pero lo he visto varias veces. Siempre que tengamos un trauma craneoencefálico, lo que es el índice de resistencia, digamos, de la basilar, de la arteria basilar, o todo lo que es la perfusión cerebral, recién a los 10 días se va a estabilizar y se va a mejorar. Entonces, no podemos decir cómo va a quedar un paciente con un trauma craneoencefálico antes de los 10 días. Démosles el tiempo a que se normalice las presiones, porque durante esos 10 días, en mayor medida o en menor medida, la presión intracraneana va a depender, presión de perfusión intracraneana va a depender de la presión media del paciente, de la PAM. ¿Bien? Entonces, y como tenemos que tener en cuenta que la presión de perfusión depende de la presión en este caso, digamos, cerebral, y de la presión media, eso va a depender de la diferencia, va a depender de la presión de perfusión. Entonces, si tenemos que bajar la presión intracraneana, ahora me sale la palabra, intracraneana, entonces al bajar la presión intracraneana va a ser la presión de perfusión va a estar más dada por la presión media, porque el cerebro va a perder, digamos, la capacidad de autorregulación, y esa capacidad de autorregulación se establece nuevamente dentro de los 10 días.
Pancho, ¿podríamos aplicar una dosis de solución de Lido-Guppy en forma intraabdominal en inducción? Sí, y lo utilizo mucho en lo que son los pacientes que vamos a cirugía por laparoscopía. Cuando insuflan el abdomen, ahí yo le meto una bupivacaína intraabdominal, y entonces, a la dilución que estábamos hablando, entonces de esa forma me ayuda bastante. Gracias, Nico. Judith. Cuando hablas de rescate analgésico, ¿haces referencia a dosis más alta? No, rescate analgésico es, yo utilizo una droga, suponete, no sé, hago la castración, utilizo, por decirte, utilizo meloxicam solo. Evalúo al paciente, tiene dolor. Bueno, le agrego, hago un rescate analgésico le agrego tramadol. Evalúo a mi paciente a la hora y tiene dolor, sigue con dolor, o mejoró pero no del todo. Entonces agrego una dosis de dipirona. O agrego cualquier otra droga de las que... Eso es rescate analgésico. Necesito agregar 2 drogas dentro de ese círculo que estábamos hablando hoy, de los anestésicos locales, los AINES y los opioides. Bueno, dentro de ese círculo me muevo, en principio. Después veo qué agrego de afuera. O se podría utilizar, según el trabajo ese que mostré hoy, que lo pasaron en un grupo hoy mismo también, se puede agregar paracetamol en algunos pacientes. Bueno, gracias, Evita. La metadona en gotas. La metadona en gotas se puede preparar en farmacia. Se puede preparar en farmacia, pero yo no la hemos utilizado porque la vez que la pude hacer preparar en farmacias magistrales, precipitaba, entonces tenía miedo de hacer, no solo de dosificar a los pacientes, entonces por eso no la utilizamos. La íbamos a utilizar en la FACO con un grupo de pacientes para hacer evaluaciones y bueno, decidimos no utilizarla. Diego, en la preanestesia los braquicefálicos, nombraste midazolam fenta, en cesárea, no hace esta combinación, lo digo más por el midazolam, no. Lo que es en cesáreas, lo que utilizo es como analgésico el remifentanilo, me gusta porque automáticamente se va por el tipo de metabolismo que tiene. Utilizo directamente, hago inducciones con propofol, y lo que utilizo mucho y que, a ver, no es quizás no hago una completa analgesia cuando no quiero poner, porque los cachorros ya de por sí están deprimidos, esas áreas de urgencia. Lo que utilizo mucho es anestesia en la línea de incisión, propofol, lograr la hipnosis. Vamos a tener cierto grado de nocicepción, sí, lo podemos llegar a tener. Hago un meloxicam, utilizo bastante lo que es la lidocaína, en principio, bien diluida, cosa de lograr, digamos, bloquear la mayor cantidad de canales, y de esa forma, y un cirujano rápido. Es fundamental en las cesáreas, por lo menos con lo que yo trabajo, que trabajo mucho con una colega, acá trabajamos en Rosario también, es la velocidad para sacar los cachorros. De ahí depende el éxito de la cirugía. Amigo René, bueno, muchísimas gracias por estar. Nico, gracias a vos. Pancho. Combinación propofol con alguna... Combinadas propofol en infusión con alguna otra droga activa, con ketamina, me gusta combinarlo. Con ketamina lo combino y te reduce mucho la dosis de propofol. Y si utilizás algún analgésico como activa, como puede ser una dexmedetomidina con lido con keta,
y una combinación de Propofol, usas nada de Propofol. Nada. Bueno, gracias Judith, gracias Meli. Ah, Carlito, ¿cómo te va? No, sí, porque apareció Pancho ahí y digo yo, pensé que era. Bueno, no sé. Ah, Maricel, manejo del dolor en asistitis idiopática felina y en obstrucciones. Lo que Esa es la última utilizo. pregunta, Ariel. Listo. Lo que utilizo, Maricel, mucho y que utilizamos ahí con una colega, la colega, la cirujana que es Julia, con la que trabajo muchísimo, es el tema de la epidural sacrocoxigia, no avanzar mucho, más que nada con bupivacaína en esos pacientes, cuando los tenemos internados, es lo que se utiliza, el meloxicam, butorfanol, y ella, hoy hablando con Julia justamente sobre unos videos y unas cosas, me decía lo que veía en el centro de emergencia donde trabajamos, que la infusión continua de dipirona, ojo con la dipirona, que no puede ser no más de 24 horas, de dipirona con ketamina, ayuda bastante al manejo del dolor en estos pacientes, con cistitis idiopática o con obstrucción. Pero lo que es a mí me gusta mucho, cuando llega el paciente obstruido, hacerle porque cada tanto, algunos casos me encanta agarrar de consultorio, llega el paciente obstruido, lo cedo, le hago una epidural con lidocaína, desobstruyo, hago toda la maniobra y después le hago una epidural con bupivacaína diluida. Y de esa forma me garantizo tener 8 horas de muy buena analgesia que son importantes en ese paciente para tratar de estabilizar todo el resto de los iones. José. ¿Ya estamos, José? Sí, Ariel. Ahí Bueno, estamos. muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, te agradecemos mucho, Ariel. La verdad que fue una muy linda charla. La verdad que hubo más o menos 150 colegas escuchando atentamente todo lo que vos decías. La verdad que muy enriquecedor toda la charla y todos los conceptos. Creo que han quedado muy claros. Y bueno, te agradecemos mucho todo el tiempo que nos has dado y todos los conocimientos que nos has brindado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que me gustó mucho. Bueno, Ariel, bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar ya por finalizada esta jornada de educación continua de acá de parte del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe. Bueno, agradecer un poco a los auspiciantes, al Laboratorio Over y a Tecnovac, que siempre nos acompañan. Bueno, agradecer a todos los colegas que se han inscrito a la jornada esta que nos ha dado Ariel. Y bueno, una vez más, Ariel, te agradecemos por habernos dado y un poco de todos tus conocimientos. Y bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, nos veremos pronto, si todo lo permite. Dale, Ariel. Bueno, gracias a todos. Y bueno, a cuidarse que hay como es un aumento de casos de COVID Sí. en todo el país y en toda la provincia, así que bueno, hay que cuidarse, a respetar las normas, el uso de barbijos y bueno, y demás cosas. Con respecto a la charla que se está grabando y va a quedar grabada, después le vamos a mandar a través del colegio un mail a donde pueden
a dónde pueden ver la charla, a todos los colegas que le han escuchado, y bueno, y alguno que por ahí no haya podido porque haya tenido que trabajar o haya tenido que hacer otra cosa, la puede ver. Bueno, listo. Ya estamos entonces, damos por finalizada la reunión, y bueno, buenas noches a todos. Ahora fíjate que te voy a decir.